esta computadora. Ya. Chiquillas, lo primero que quiero que vean, antes de que yo me voy a poner a revisar lo que Fabián le había puesto, es que con las citas que tienen, ahí está el concepto, está en la primera página, con las citas que tienen, más las descripciones que ustedes mismas hacen del concepto, en el cosito de la tablita que hizo Fabián, ya hay 2 páginas. Hay más de 2 páginas. ¿Qué implica eso, chiquillas? Que a esto hay que transformar cosas. No va a ser escribir de cero porque ya hay harta información. Entonces, ¿qué hay que hacer? Acá es ser más precisa en la descripción del concepto y ocupar las citas que ustedes ponen en la tablita de Fabián, incluirlas en la definición del concepto, ¿no es cierto? Entonces lo que se va a hacer, en realidad, así como a grandes rasgos y quizás muy general, va a ser mezclar las citas textuales, ¿no es cierto?, que son las que tienen comillas y que uno sacó directamente de lo que dijo el autor, con las descripciones que yo fui haciendo del concepto, ¿no es cierto? Este parafraseo que yo hice o esta manera en donde yo describí el concepto que me tocó. ¿Ya? Eso como primera cosa. ¿Para qué les digo esto, chiquillas? Para que se calmen, porque por concepto ya tienen 2 páginas, con lo que ya tienen. Entonces, muy positivo es que ustedes se den cuenta de que finalmente esto va a ser una reestructuración de lo que ya dije, ¿no es cierto? Una utilización de lo que hay, más no una partida de cero, como todos los trabajos que hemos tenido que hacer, pues como que hemos partido de cero, ¿no es cierto? Así como, ya, bueno, tengo que empezar a escribir esto, tengo que buscar información para escribir esto, tengo que hacer esto y esto otro. Ya está hecho. La mitad de lo que ustedes tienen que hacer, o más de la mitad diría yo, el 70% está hecho. Ahora lo que hay que hacer es reconfigurar cada cosa que se planteó. Para eso, bueno, aquí la Cris va a tener que trabajar un poquito más en el último, pero porque no encontró texto, ahí yo te voy a ayudar a buscar, no te preocupes. Y lo que voy a hacer ahora es mirar el chat, que fue lo que nos escribió la Gala, según lo que quiere Fabián, ¿no es cierto? Primero, ¿no es cierto?, una definición del concepto. Claramente tenemos que definir el concepto, de eso se trata el marco teórico. Pero como bien dice acá el Fabi, se profundiza, ¿no es cierto?, en la descripción de este concepto, por eso utilizo más de un autor, por eso los hizo buscar 3 textos, ¿no es cierto?, porque vamos a describir este concepto en profundidad. Acá dice como que puede haber una discrepancia. ¿A qué se refiere con esto? Es que a veces cuando nosotros describimos un concepto en el marco teórico, ponemos una postura. Entonces, por ejemplo, yo voy a trabajar las clases sociales de acuerdo a la perspectiva teórica que elegí para trabajar las clases sociales, de acuerdo a la postura teórica, ¿no es cierto? Como no lo, porque hay distintas posturas teóricas para trabajar las clases sociales, unas más sociales, otras más bien como en espacio económico, ¿no es cierto? Otra forma de ver las clases sociales son como desde una mirada filosófica. Entonces yo elegí ciertos textos para trabajar las clases sociales y puedo poner discrepancias de esos textos, como por ejemplo decir así como, ahora bien, otras corrientes consideran a las clases sociales como esto y esto y esto otro. Sin embargo, para efectos de esta investigación, la vamos a considerar de esta manera. ¿Cachai? Por eso el Fabi dice que pueden haber discrepancias. Dice, se puede dar un ejemplo con distintos autores, ¿no es cierto? Se puede presentar los autores y se describen a raíz de los antecedentes, se comienza a integrar más información. Sí, podemos decir así como, de acuerdo a, no sé, José Pérez, sociólogo de la Universidad de Chile, que ha trabajado profundamente el concepto de clases sociales, señala que estas son esto y esto otro, ¿cachai? Así se va haciendo como este juego del marco teórico. Se va conectando con todo y se puede hacer como una conclusión. ¿Qué quiere decir esto? Como cada concepto está conectado con el anterior y cada concepto está conectado o va a conectarse con el que viene. Y cada concepto además está conectado con la problemática central. Yo en cada concepto tengo que decir recursivamente o constantemente por qué este concepto es importante de describir
para mi investigación. Entonces, si ustedes se dan cuenta, es una conversación constante de este concepto con los otros conceptos, de este concepto con la problemática de mi investigación. Por eso es muy importante que en la introducción la problemática de investigación esté clara, porque después va a volver a aparecer una y otra vez en el resto de la investigación. En este caso, gracias a Dios, o gracias a Fabián, vamos a hacer solamente hasta el marco teórico, porque una investigación tiene marco metodológico, análisis de evidencia, interpretación de datos, conclusión y proyecciones. 5 apartados más, ¡oh, muerte! En este caso, menos mal, tenemos 2, introducción y marco teórico. Se pueden presentar ideas y se presentan desde distintas teorías y se van describiendo estas teorías. Acá no se trata, como les decía, solamente de definir conceptos, sino que desde qué teorías estamos definiendo estos conceptos. Por ejemplo, voy a definir aprendizaje, ustedes no lo tienen, pero es un ejemplo nomás. Voy a definir aprendizaje desde una teoría conductista, o voy a definir aprendizaje desde una teoría constructivista, o voy a definir el aprendizaje desde una teoría cognitivista, ¿no es cierto? Eso es importante, por eso es importante ir como presentando las teorías y desde dónde lo voy a decir. Suena complejo, o como con un lenguaje muy académico, así como, ¿cómo voy a hacer esto? Pero en verdad no es tan difícil. Se define súper bien, se va dando vuelta, dice, la pregunta, definición de los conceptos con ejemplo, ya. Se va dando vuelta, ¿no es cierto? Nosotros hicimos una pregunta de investigación, ¿se acuerdan? Entonces, de nuevo, es recursivo, yo converso con la problemática de investigación, con mi pregunta de investigación, doy ejemplo de los conceptos de cosas concretas, de cómo puedo ver estos conceptos en la vida real y en el espacio de párvulo. Y por último dice que hay que ampliar la idea y el concepto. ¿Por qué dice esto? Es porque no vamos a decir, el concepto es esto y fin, ¿no es cierto? Sino que voy a darle una mirada a este concepto. Le voy a dar como vida a este concepto, ¿no es cierto? De acuerdo a lo que necesito para este trabajo. Entonces yo voy a copiar y pegar esto que puso la Gala, acá abajito, no, como comentario en el mismo texto, para que lo tengamos presente. Aquí arriba. Comentario, ya. Ahí la Gala se mandó algunas faltas de ortografía, pero no importa, le entendemos. No importa, fueron apuntes. Y de a poquito se te van a ir pasando. Pasando. Ya, ahí sí. Listo, acá lo dejé como ayuda a memoria. Ya, chiquilla, entonces veamos el primero, pues veamos qué tenemos y cómo podemos seguir esto que el Fabi nos iba mencionando, que tiene que tener este concepto. Primer concepto es clases sociales. Ya, antes de eso, les voy a modelar cómo se podría escribir la definición del concepto en torno al marco teórico que quiere ver el Fabi. Con este concepto lo vamos a tratar de hacer lo más completo posible, cosa que ustedes vayan como a terminar un poco el concepto, pero para que quede bien completo, y ustedes siguen este mismo modelo para describir los otros. Mañana las dos tenemos otra mentoría y la pusimos a las 11. Yo antes de empezar a hacer esto quiero hacerle una pregunta, porque la idea es que ustedes puedan traer al menos un concepto desarrollado por ustedes, siguiendo este modelo. Entonces quizás sería bueno que mejor nos viéramos en la tarde, para que ustedes tengan tiempo. Porque así tienen toda la tarde de hoy día, lo que queda de tarde de hoy día, y toda la mañana de mañana. No sé si les tinca si movemos la mentoría a las 3 o a las 5. ¿Opinión? ¿Sí? Sí, a las 3. ¿A las 3? Sí. Ya. Entonces lo voy a hacer al tiro nomás para que esto quede. Sí, porque nuestra mentoría era a las 11, y yo quiero ver cómo pudieron ustedes efectivamente construir el modelado para afinar las últimas cosas y que ustedes se vayan con seguridad a terminar los conceptos. Y así el sábado, si ustedes se acuerdan, yo me comprometí que le iba a revisar el trabajo. Yo creo que más tirado para la noche, para que esté lo más finalizado posible, porque el domingo lo entregamos.
pero ojalá avancemos, pues, para que nos vaya bien en este trabajo. Y ahora sí, voy a ver lo que hay en clases sociales. Entonces dice, y acá están los dos textos, Mora, Patriarcado, Capitalismo y Clases Sociales, versión preprint, publicado en el Género Quebrantado, sobre la violencia, la libertad y los derechos de la mujer en el nuevo milenio. Súper. Ya empiezo a ver por esta bibliografía que la perspectiva teórica es más bien como desde un espacio socialista o de un espacio como un poco como en la crítica del patriarcado, del sistema, del capitalismo, de lo neoliberal, ¿ya? Después el segundo texto dice Revolución de la estructura de clases sociales en Colombia. ¿Han crecido las clases medias? Ya, entonces acá se plantea una pregunta, me imagino que también tiene esta perspectiva un poco como crítica sobre cómo van evolucionando estas clases sociales y desde como en qué espacio van a crecer, ¿no es cierto?, como la clase media, la movilidad. Ya, lo primero que hay dice, hablar de clases sociales es remitirse al análisis histórico de las relaciones existentes entre quienes producimos nuestra vida en el momento en que la producimos, es decir, a las relaciones que establecemos los sujetos en la actividad de orientar las propias acciones para satisfacer nuestras necesidades. Relaciones que, cuando hablamos de clases, son de explotación. Para llevar a cabo dicho análisis, nos apoyamos en la perspectiva marxista de las relaciones sociales en general y de las clases sociales en particular, donde el concepto de relaciones de producción desempeña un papel fundamental para la definición de las clases sociales, tanto en la manera de hacer, desde los medios hasta la realización del trabajo pasado por la planificación, como en los que hay que satisfacer. Utilidad del trabajo interviene una gran variabilidad de posibilidades a lo largo del tiempo y el espacio. Marx considera que esta variabilidad de modo y de contenido constituye a lo largo de la historia diversos modos de producción de vida. Ya, que acá diga Marx, chiquilla, ya plantea una postura teórica, porque Marx es anticapitalista, ¿no es cierto? Como Marx es una figura que ha tomado como abanderada el comunismo, pero es mucho más allá. Marx no sé si tiene como un sector político determinado, sino que más bien tiene una crítica determinada que es hacia el capitalismo y por supuesto como probablemente hacia el liberal y ahora el neoliberalismo, pero él no alcanzó a ver el neoliberalismo porque se murió, porque es viejito. Marx está muerto hace como 100 años. Considera que esta variabilidad de modos y de contenidos constituye a lo largo de la historia diversos modos de producción de vida. Cada modo de producción está vinculado con determinadas relaciones de producción. Los seres humanos producimos siempre socialmente, es decir, como miembros de una determinada forma de sociedad, en relación los unos con los otros, incluso cuando lo hacemos aisladamente. La presencia del otro puede ser inmediata, face to face, o mediata en los objetos de trabajo, en los instrumentos. Toda sociedad se fundamenta sobre un determinado conjunto de relaciones de producción que históricamente han dado lugar a las clases sociales. Ya, esto es una cita textual, Gala. La copiaste y la pegaste, ¿no es cierto? Debiese tener. Sí, yo creo que sí. Yo igual creo que sí, porque no es su forma de escribir. Uno cacha como, uno tiene estilos de escritura y uno los va cachando. Sobre todo yo. No, pero en todo sentido, pues, Gala, no me refiero a que tú no escribís bien, de hecho cada vez estáis mejorando más, es que todo el mundo escribe de una manera en particular y uno reconoce esa escritura, pues. Claro. Se llama estilo de escritura. Ya. Después dice, la dimensión espacial de las estructuras de clase puede ser pensada como condición para su variabilidad. Ya, no voy a leer todo porque el concepto de clases sociales y estructura de clases sociales sobrepasan en cualquier caso el uso de criterios de estratificación basado en simple ordenamiento según bla, bla, bla. Necesito ver algo muy importante sobre esto. ¿Por qué para la investigación es importante las clases sociales? ¿Describir el concepto de clases sociales? Gala, ¿tú te acordáis de eso? No, porque tiene que ver con la sociedad, puede ser, no sé. Ah, ya. Y que era como los establecimientos públicos y también los privados, también como que iba metido como todo eso. Sí. Ya.
¿Por qué pregunto? Para hacer esta conexión de por qué es importante el concepto de clases sociales. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es partir desde ahí. Pero me surgió una duda, chiquillos, chiquillas, que es necesario solucionar. ¿Ustedes organizaron los conceptos de general a particular? Así como el más importante. El más general. El más general al más particular. Por ejemplo, general puede ser clases sociales y particular puede ser como descontrol emocional, ¿cachai? Porque ya va achicándose el espectro de lo que vamos a ir hablando cada vez más fino. ¿Por qué Sí, lo pregunto hicimos esto? por número. ¿Lo hicieron? ¿Por qué pregunto esto, chiquillas? Porque clases sociales, por lo que veo acá, probablemente sea uno de los conceptos más generales, como de cómo envuelve las clases sociales, el trabajo de la inclusión. Entonces, por ejemplo, debiese ser clase social, política inclusiva, después de políticas inclusivas, ley, que es la primera, ley de inclusión escolar. Después viene formación docente. No, programa de inclusión escolar puede ser. Después formación docente. Manejo docente. No, mucho antes de eso, establecimientos privados y municipales. Ya. Algo que voy a hacer, chiquilla, es como independiente de que ustedes ya lo tengan ordenado, les voy a tirar una lista de cómo lo ordenaría yo del general al particular, ¿ya? Para que ustedes también lo puedan tener presente y vayan organizando su trabajo. Ya. Entonces, ¿cómo partiría yo? Clases sociales. Partiría primero, lo voy a hacer acá abajo, señalando por qué es importante definir clases sociales. Entonces partiría, por ejemplo, Chile, como otros países, o como el resto, porque como el resto de países, se divide en clases sociales. Estas afectan, sin duda, en la educación. En la educación, el sistema de educación chileno, en los diversos establecimientos y, por supuesto, al acceso y calidad de esta. En ese sentido, es primordial abarcar el concepto de clases sociales para comprender cómo el trabajo, esto es con tilde, perdón, enfocado en las necesidades educativas especiales, para comprender cómo el trabajo enfocado en las necesidades educativas especiales tiene diferencias en los diferentes instituciones educativas y su capital para desarrollar un trabajo enfocado en estas.
Asimismo, se puede observar. No, vamos a dejarlo hasta ahí, después vamos a tratar como el tema políticas públicas. Ya. Entonces, desde ahí, recién partimos hablando del concepto, ¿cachai? Hacemos este marco primero como, ¿por qué estoy hablando de esta weá? ¿Por qué tengo que hablar de las clases sociales? Bueno, porque en este caso lo vamos a enfocar para que se entienda que la división de clases sociales tiene una relación directa con el trabajo de necesidades educativas especiales en las diversas instituciones educativas. No se trabaja de la misma manera las necesidades educativas especiales en un colegio privado con un capital material grande, con harta plata, que en las municipalidades, en los colegios pertenecientes a municipalidades y por sobre todo en los colegios pertenecientes a municipalidades pobres, porque no hay plata, ¿cachai? Mientras menos plata hay, menos se enfocan en las necesidades de los estudiantes que necesitan que se tome atención su diversidad. Para eso hay políticas públicas como programa PIE, ¿no es cierto?, en donde el Estado genera ciertas subvenciones al colegio, pero siempre son subvenciones. Nunca es dinero estatal real en donde todos puedan acceder a esta posibilidad de trabajar en necesidades educativas especiales. Es más, no todos los colegios tienen programa PIE. Y no todos los colegios siguen la ley y el decreto que te dice sobre necesidades educativas especiales. Entonces, en ese sentido, es primordial poder definir clases sociales, porque va a ser un marco sobre el trabajo de las necesidades educativas especiales según colegio, ¿cachai? Y eso es importante explicarlo. Entonces, después de eso, ustedes avanzan, esto lo voy a poner en mayúscula para que ustedes sepan, avanzar en la definición de clases sociales según lo ya trabajado. Entonces, ¿qué vamos a ver acá? Pues, ¿qué me sirve? A ver, acá dice, con respecto a las clases sociales, debemos referirnos a que la sociedad se fundamenta sobre un conjunto de relaciones de producción, lo que da lugar a las relaciones que se establecen para satisfacer las necesidades sociales. Según la perspectiva marxiana, no sé, se dice marxista. No, marxiana suena un poco raro. Probablemente Marx era como algo como un marciano, pero es marxista. En las relaciones sociales, la producción es fundamental para la definición de las clases sociales, así como en la manera de cómo es lo que hay que satisfacer. Marx considera que la variabilidad de modos y de contenido constituye diversos modos de producción de vida. El ser humano produce socialmente como miembro de una determinada de una determinada sociedad. Acá falta un poco, pero está buena esta idea, final. Ya, entonces, ¿qué van a ir haciendo, chiquillas? Van a ir recolectando qué me sirve y qué no. Por ejemplo, esto me sirve para impartir y vamos a tirar alguna cita de acá arriba. Me dice, hablar de clases sociales, remitirse al análisis histórico de las relaciones existentes entre quienes producimos nuestra vida en el momento en que la producimos, es decir, a las relaciones que establecemos los sujetos en la actividad de orientar las propias acciones para satisfacer nuestras necesidades. Ya, vamos a partir así entonces. De acuerdo a lo anterior, se definirá a las clases sociales de acuerdo a lo que indica Marx. Año, que tienen que buscarlo ustedes en la lista que tienen, ¿no es cierto?, de la cita. Este determina que, aquí vamos a ver, y aquí podemos ocupar esta cita.
que hablar de clases sociales es remitirse al análisis histórico de las relaciones existentes entre quienes producimos nuestra vida en el momento en que la producimos, es decir, a las relaciones que establecemos los sujetos en la actividad oriental, las propias acciones para satisfacer nuestras necesidades. Relaciones que cuando hablamos de clases son de explotación. Esta está buena. A ver, para llevar a cabo dicho análisis nos apoyamos en la perspectiva marxiana, y él lo decía marxiana, qué raro que lo haya dicho así, de las relaciones sociales en general y las clases sociales en particular, donde el concepto de relaciones de producción desempeña un papel fundamental para la definición de las clases sociales, tanto en la manera de hacer, desde los medios hasta la realización del trabajo, pasando por la planificación, como en lo que hay que satisfacer. Del bien y la gran variabilidad a lo largo del tiempo y el espacio. Marx considera que esta variabilidad de modo y de contenidos constituye a lo largo de la historia diversos modos de producción de vida. Cada modo de producción está vinculado con determinadas relaciones de producción. Los seres humanos producimos siempre socialmente, es decir, como miembro de una determinada forma de sociedad, en relación los unos con los otros, incluso cuando lo hacemos aisladamente. La presencia del otro puede ser inmediata, face to face, o mediata en el objetivo. Toda sociedad se fundamenta sobre un determinado conjunto de relaciones de producción que históricamente han dado lugar a las clases sociales. Esta la vamos a ocupar, pero acabo de cachar que esto no lo dijo Marx. Alguien lo dijo y ocupando la teoría de Marx. Eso es importante tenerlo en cuenta. Lo que indica, no sé cuál es el autor, acá tienen que buscar el autor. Autor año. Este determina que toda sociedad, aquí lo vamos a poner entre comillas, cita, página, poner página, tienen que hacerlo. Pero arriba salía, ¿o no? Chucha, 6. Página 6. Ya. ¿Qué viene después de esto, chiquilla? Comentar la cita. Me voy a poner comentar cita. Entonces dice, de acuerdo a ello, se considera que las clases sociales están determinadas por las relaciones de producción, lo que implica que, y acá podemos de nuevo abarcar otra cita, otra parte de la cita. Ya. Lo que implica que estas estarán posicionadas según, aquí quiero, ¿se dan cuenta que voy construyendo las ideas de acuerdo a lo que miro arriba? Sí. Ya, según... Era la segunda cita la que quería ver. El lugar es parte de una activa actividad política económica que se expresa en la forma de producción y distribución, generando una configuración. Ya. Según producción y distribución, según la distribución que se genera en el lugar, en lugares geográficos determinados. Esto quiere decir, a modo de ejemplo, y llevándolo al contexto chileno, que no es lo mismo, que no es la misma clase social la que se observa en las comunas más ricas
de la región metropolitana a las de las comunas más vulneradas. De este modo, en donde se encuentre el establecimiento también estará determinado que se relaciona con el lugar. Ya, acá hay un párrafo y ya llevamos 2 párrafos. Aquí ustedes tienen que seguir construyendo definición. Si ustedes se dan cuenta, mezclé cosas de arriba, que eran las citas textuales, con las cosas de abajo, que eran las cosas de la manera en que ustedes lo explicaron. Entonces, si ustedes vayan haciendo ese mismo proceso, como arriba, abajo, voy a ir mezclando, voy a ir a hacer párrafos, ¿no es cierto? Y voy a ir explicando cómo son las clases sociales, pero siempre bajándola al ejemplo, ¿ya? Y siempre bajándola a la perspectiva que nosotros necesitamos mostrar. A ver, aquí vamos a tratar de, voy a tratar de chantar otra cita en ese mismo párrafo, que también se puede. Mira, por ejemplo, esta está buena. Por lo mismo, el espacio es también parte sustancial y activa del contexto de una estructura social, política y económicamente situada en determinado territorio. Esta es perfecta, y si una estructura de clase geográficamente situada implica entonces relaciones de poder económico y político que se expresan en formas de producción y distribución de excedente en una zona territorial determinada, generando una configuración de clases sociales propia de dicha escala territorial. Esta va a ser larguita, pero está buena, buena. Entonces vamos a bajar esta, para que se vea así gordito. Vamos a ponerle aquí, aquí, este también. Y vamos a poner esto. Se puede ver reflejado cuando, acá voy a poner autor, año, señala que 2 puntos, porque es más larga la cita, el espacio es también, este se corre para allá, aquí al final se pone P, voy a buscar al tiro la página de la segunda cita, 24, 24. Vamos a ponerlo así, listo. Entonces, ¿qué hacemos después de poner la cita? Comentamos. Comentar cita. ¿Qué podemos decir? Entonces dice, de este modo, donde se encuentra el establecimiento también está determinado por la clase. El espacio es también parte sustancial y activa del contexto de una estructura social, política y económicamente situada en determinado territorio. Una estructura de clase geográficamente situada implica entonces relacionarse de poder económico y político que se expresan en formas de producción. Y acá podemos decir así como, en definitiva, y acá es cuando el Fabi ponía el comentario de que puede funcionar a modo conclusión. En definitiva, el lugar en el que se encuentren los establecimientos educacionales fijará la clase social de este y a lo que puede acceder a nivel de condiciones materiales para su funcionamiento y ahí comentamos la cita y ahí hay un segundo párrafo. Chiquillas, tenemos 3 párrafos. ¿Cacharon o no? Entonces, ustedes van a seguir construyendo la definición. Ya yo ocupé la segunda cita. Ustedes podrían hacer un párrafo más sobre la tercera cita.
Entonces, referirse al concepto de clases sociales sobrepasa el criterio de estratificación basado en ordenamiento relativo, recursos o condiciones de vida como ingreso a niveles de educación. Según lo dictaminado por el BID y el Banco Mundial, define la clase según los ingresos. Ya, espérame, voy a leer la cita real. Los conceptos de clase social y estructura de clases sociales sobrepasan, en cualquier caso, el uso de criterios de estratificación basado en simple ordenamiento según variables relativas o recursos o condiciones de vida, como los ingresos o los niveles de educación. En una expresión actual, que puede ubicarse dentro de esa forma de análisis promovida desde el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, se definen las clases como ubicaciones en los gradientes de ingreso que distinguen a los pobres, extremo y moderado, clase vulnerable. El nivel inferior, la clase media en el sector intermedio y las clases de ingreso altos en el superior. La movilidad social se analiza bajo esta concepción en términos de cambio en los ingresos. Tal forma de análisis no da cuenta propiamente de las clases sociales como elementos constitutivos de la estructura social, con intereses contrapuestos y conflictivos, y con capacidad de adquirir una identidad y asumir el papel de agentes del cambio social. Ya, acá da una otra perspectiva de clase social. Entonces, ¿cómo podríamos avanzar para seguir construyendo esta definición? Podríamos poner, ahora bien, las clases sociales, según, y acá podemos poner de nuevo autor, año, no están definidas por, aquí como lo decía este tipo, por, aquí podemos poner esto, control C, cita, porque una cita cortita, página 208. Ya. Y acá, sino que por A. Y acá él dice, en una expresión actual, sino como, ya no, eso me voy a entrampar, así como, más bien señala que, está bien, se determinará según los ingresos de los sujetos. Aquí pueden poner otra cita o parafrasear. Yo recomendaría parafrasear esta parte en donde dice, o vamos a ocupar el parafraseo que ocupo, pues en ese sentido es primordial abarcar el concepto de clases sociales para comprender cómo el trabajo enfocado, no, espérate, eso, no, eso dije yo, que soy buena. Está bacana. Ya referirse también sobrepasa el criterio de estratificación basado en ordenamiento relativo o recursos o condiciones de vida como ingreso a niveles de educación. Según lo dictaminado, se definen las clases según los ingresos, distinguiendo en el nivel inferior a los pobres. Esto. Tal cual lo voy a ocupar. Aquí lo que quiero tratar de hacer, chiquillas, es que vean que uno tiene que ocupar todos los recursos que tiene. Se lo voy a chantar tal cual como ustedes ya lo habían escrito porque ya habían hecho. Se vamos a poner en ese sentido. Al referirse al concepto de clases sociales, vamos a poner, se sobrepasa el criterio de estratificación. Ay, me equivoqué.
Se sobrepasa el criterio de estratificación basado en ordenamientos relativos a recursos o condiciones de vida como ingresos o niveles de educación. Según lo dictaminado por el BID y el Banco Mundial, define las clases sociales según los ingresos, distinguiendo en el nivel inferior a los pobres, en el nivel intermedio a la clase media, y a la clase de ingreso alto en el nivel superior. Al haber movilidad social, hay cambios en estos ingresos, por tanto, cambio en las clases sociales. Eso es lo que está diciendo, ¿no? Tal forma de análisis no da cuenta propiamente de las clases sociales como elementos constitutivos de la estructura social con intereses contrapuestos y conflictivos, y con capacidad de adquirir una identidad y asumir el papel de agentes del cambio social. Ya. Como no, lo que está planteando acá como que no hay una lucha de poder entre clases, sino que se determina por ingresos, ¿no? Ya. Entonces aquí ya. Entonces este está listo. Espérenme. El Fabi dijo que era 1.15, hasta listo. Time New Roman 12. Ya. Yo recomiendo que al final del proceso cambien a la letra más grande. ¿Ah? Por ejemplo, como ya, Time New Roman, de repente Calibri es más grande. ¿Cachai? Abarcó más espacio. O Arial. Abarca más espacio. ¿Cachai? Ahí uno tiene que ser pilla en la vida, pues. Así ustedes van viendo. Ya. Después, además, ¿qué va a pasar? Que los conceptos no van a estar cada uno en una página, van a estar en mezclados, po. Como la mitad de una página va a empezar un concepto, ¿no es cierto? Entonces ahí eso también puede omnivolar a Javier. Falta, yo pondría un aspecto más de la descripción, como ya, haría un párrafo final de descripción, y ahí se los dejo a ustedes como tarea, y finalmente hacer un párrafo que se relacione con el concepto que viene después. Entonces, yo voy a hacer ahora un párrafo que se relacione con el concepto que viene después, pero no sé cuál es el concepto que viene después, ¿ya? Porque no sé cómo lo tienen ordenado. Si está ordenado, según ustedes acá, como en el avance 2 que le mandaron a Fabi, está mal ordenado. Ahí no está de general a particular. Entonces, después en la tardecita yo les voy a hacer la lista de cómo lo ordenaríamos, pero suponiendo, que después de clases sociales viene políticas públicas, ¿ya? Pensando en eso voy a hacer este párrafo como de conexión con el otro, ¿ya? De hecho, yo haría un espacio acá de ejemplo, como diría, con ejemplo ya bajándolo como a los establecimientos. De acuerdo a lo anterior, se puede
Entonces estoy terminando ya esta parte, ¿no es cierto? Entonces como que empecé a concluir y puse como un ejemplo con cifras sobre diferencia entre establecimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Que podamos buscar, yo sé que hay algunos documentos sobre eso, que se ve la diferencia entre un colegio de La Pintana, por ejemplo, lo que puede acceder a un colegio en La Pintana, municipal igual, que sea del mismo como sostenedor, y un colegio de Las Condes. No es lo mismo, aunque sean municipales. Entonces, por eso es importante como tener un ejemplo, ¿ya? Yo las voy a ayudar con ese ejemplo, no se preocupen. Entonces voy a poner... Así. No es lo mismo municipal. Ya, ahí que, ya. Entonces al final, después de esto, ya ven que así va saliendo párrafo nomás, como que dije, ya, primero voy a bajar, voy a generar un ejemplo concreto como del país, la relación, y ahora recién voy a ir a la conexión con lo otro. Y ya voy a llevar una página y media, con todo lo que hay que todavía como arreglar, que ustedes van a hacer este párrafo de definición, de final de descripción, ya vamos a tener 2 páginas. Entonces voy al... Sí, sí. Ahora bien, esta diferencia no es, no es desconocida por nadie, ni por el sistema. Por esto mismo, se crean políticas públicas y bonos para apalear estas brechas. Apalear. Era paliar nomás. Estas brechas. Acá yo diría, o tendría, a ver, en ese sentido, programa PIE y decreto, ¿cómo se llama el decreto que es de la educación diferencial? 67 que ustedes pusieron o no? Ya le voy a poner 67, pero todavía no sé ya. Lo vamos a poner en revisión. Son... Ya, espérate, esta idea no sé cómo trabajarla bien, porque no sé muy bien qué viene después y qué viene antes, pero a ver, espérame. Acuérdense que este va a ser ejemplo nomás, ya chiquillas, como eso es importante, porque como no sé lo que viene, eh,
¿Qué quise marcar con esto, chiquilla? Como esta diferencia de clases sociales, porque ustedes están trabajando como necesidades educativas especiales y algo que pasa igual en los colegios es que los colegios con plata, aunque no estén acogidos al programa PIE, tienen las condiciones para pagarle un diferencial, para pagarle a un psicólogo, para pagarle a un fonoaudiólogo, ¿cachai? Mientras que los colegios que no tienen esas condiciones materiales, lo pueden hacer solamente mediante políticas públicas, en donde el Estado le pueda generar ciertas subvenciones, porque si no, no alcanza. Y alcanza solamente para hacer lo necesario. Eh, Ustedes tienen que pensar que hay colegios, y que fue uno de los reclamos del año pasado, que de hecho fue una de las primeras semillas del estallido social, es que en los colegios no había confort, no había jabón, los baños estaban destrozados, habían ratones. Entonces, como si estás en un colegio con ese nivel o con esa capacidad económica en donde no siquiera podéis sustentar como confort para los cabros, ¿qué vaya a poder pagar a un educador diferencial, pues, si no te acogís, ¿no es cierto?, a políticas públicas? Y desde ahí es que ustedes también, es importante como sobre lo que están trabajando, porque lo que ustedes están proponiendo es que es necesario como la formación docente, pero también que esta formación docente se tiene que ver sustentada con una base en el establecimiento. Pues no sacamos nada con tener a los docentes preparados para trabajar necesidades educativas especiales, sino que también tienen que ser conscientes del contexto en el que se van a ir a trabajar. ¿Cachai? Entonces, por eso como es importante como poner este tipo de cositas en las descripciones. Entonces, si ustedes se fijan, son como a modo de conclusión, son recursivas, van a hablar con los siguientes conceptos, hablan entre sí todos y dan este marco general a partir de la descripción central, que son las clases sociales. ¿Cachai? Asimismo, tienen que ir construyendo lo otro. ¿Qué me pasó a mí? Y ustedes pueden sentir que me costó un poco, o sea, no sé si lo sienten así, pero ¿por qué me costó un poco? Porque yo no leí nada sobre esto, po. Como un poco me encontré como inventando y tratando de que mi cabeza pudiera hacer conexiones instantáneas, porque yo no he leído sobre esto, no leí sobre todos los conceptos, no he estado trabajando como ustedes a lo largo de todo este semestre en este informe. Por eso me costó más, pero yo estoy segura que a ustedes les va a costar mucho menos. Porque lo tienen en la cabeza, porque cada una se va a hacer cargo de su concepto, un concepto que leyeron y todo. Ya, chiquillas, son las 2:20 y estamos todas un poco cansadas, ¿no es cierto? Porque llevamos harto rato, pero me gustaría saber antes de terminar si lo entendieron, si pudieron verlo, si les hace sentido, si pueden replicarlo o intentar replicar al menos. Cuéntenme, ¿cómo ven esto? Igual se ve un poco difícil y fácil. Así que... Sí, yo creo también que en leer, yo creo que a lo mejor nos va a costar un poquito menos y también podemos ir sacando cosas de lo que leamos. No vuelvan a leer tantas cosas, como solamente como cuando quieran buscar datos exactos, como lo que yo les puse acá abajo, como de esto de ejemplo con cifras sobre las diferencias, que eso se los voy a buscar yo. Traten de ocupar como hice yo, pues como por ejemplo que en un parafraseo que hizo la Gala, lo copié y lo pegué completo, lo pegué y lo copié completo, si está hecho. Vayan sacando citas de aquí mismo, ya saco esta cita me conviene, esta no, esta sí, ¿cachai? A medida que vayan trabajando los conceptos más específicos va a ser más fácil, porque el de clase social es tan general y es el más amplio que es más complejo tratarlo. Y porque el concepto clase social es muy complicado. Pero el concepto, ponte tú, de regulación emocional es más fácil, porque es eso nomás, como que no hay tantas teorías alrededor. Además no está Marx detrás, que es el gran teórico, ¿no es cierto?, como del Capital. Va a ser más fácil explicarlo, porque además es más cercano a uno conoce a los niños, qué pasa cuando se desregulan emocionalmente, es más fácil dar ejemplo, va a ser más fácil unirlo, porque tú tenés dos conceptos que son similares, que el descontrol y la desregulación, entonces va a ser más fácil unirlo. Entonces, este concepto, de hecho por eso quise partir con este, yo creo que es el más difícil de tratar, el de clase social. No así los otros porque son más específicos. ¿Cuál es mi propuesta, chiquillas? Que lo intenten. No tiene por qué salirles perfecto, pero inténtenlo. ¿Por qué? Porque lo bueno es que yo mañana lo voy a ver.
Entonces así vamos a trabajar sobre lo que ustedes mismas trabajaron, vamos a hacerle mejoras y ustedes se van a ir tranquila a construir el otro. ¿Cachai? Entonces, inténtenlo nomás, sigan el mismo ejemplo, partan de la misma manera, vean cómo yo fui poniendo estas cosas como en mayúscula, que van guiando también en lo que vamos a ir haciendo, porque yo la puse en mayúscula, pero la hago igual yo, ¿cachai? Entonces, para que ustedes vayan viendo cómo se va haciendo, qué se va haciendo, sigan los comentarios de Fabián, los voy a copiar y pegar en el... no, pues están en el documento, pues el documento ya se los compartí. Entonces, inténtenlo. Si tienen preguntas durante el día, pregúntenme, yo voy a estar acá, o díganme, oye, no sé cómo hacer este párrafo, tengo esta idea. Me lo dicen oral y lo construimos juntas, no tengo ningún problema, chiquillas, ¿ya? La idea es que lo intenten, como la idea es que hayan podido ver como esto, el trabajo que hicimos, chiquillas, se llama modelaje. Yo les modelé cómo construí. Les modelé de tal forma que les mostré que incluso hubo cosas que borré, cosas que saqué, así como, no, esto no, a ver, esto no me gusta. Eso va haciendo uno en la escritura. Siempre. Eso también les sirve, chiquillas, a ustedes ver que no es que ustedes van a llegar a un momento de la vida en donde van a escribir todo lo que como, y listo, va a estar bueno. No. Uno siempre tiene que ir como siendo recursiva, mirando esto sirve, esto no, esto cuesta, esto no, esta idea me está costando un poquito más. Por eso es importante darle tiempo. Nosotros tenemos tiempo. La idea es que hoy día, como les dije, puedan trabajar uno. Cosa de que mañana en la tarde lo revisemos y mañana mismo ya puedan terminar los otros dos, o el sábado en la mañana terminar uno más, y así yo poder verlo. Porque yo voy a trabajar ahora la introducción, ¿ya? Entonces yo voy a anotar compromisos, como siempre, que pesada la profesora. ¿Ya? Entonces, compromiso mío, buscar las cifras entre diferencias de colegio, ¿ya? Otro compromiso mío va a ser arreglar intro, de acuerdo a lo que conversamos al inicio. Y otro compromiso mío va a ser ayudar a la Cris a buscar más textos para el concepto 3, ¿ya? Y el compromiso de ustedes va a ser probar el modelaje, armar un concepto completo, chiquillas. Por eso les cambié la hora a las 3. Completo, lo quiero ver mañana. No importa si hay errores, no importa si hubieron cosas que no supieron cómo escribir y lo escribieron más oral, como de la corriente de la conciencia, como ya, a ver, voy a probar con esto, prueben. Esa es la idea, esa es mi invitación. Probar, 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 probar nomás. Y mañana corregimos y afinamos y conversamos. ¿Ya? ¿Les tinca? Sí. Ya, chiquilla. Y bueno, la de la mentoría de cierre general, ¿les tincó la idea? Como de que estemos con los de segundo, con los otros chiquillos de pedagogía, así comentamos como qué cosas vimos, porque todos aprendieron cosas distintas a pesar de que todos están estudiando pedagogía, miren qué loco.